Muy bien. Vamos a Zacarías capítulo 8. Zacarías va avanzando en su primer discurso, desarrollando la temática que ha recibido de parte de Dios en esta serie de visiones que ha tenido, y aplicando estas visiones a la gente que vive en sus propios días. La gran noticia es que el rey viene, y entonces cómo vivimos a la luz de su venida es lo que Zacarías intenta explicitar en esta primera palabra o primer discurso que va a entregar. Ya vimos el capítulo 7. En el capítulo 7 Zacarías comienza este primer discurso. La respuesta que Zacarías comienza dando es que Dios lo que pide es que el pueblo suyo viva a la luz de su pronta venida, con una disposición a cambiar, una disposición a ser enseñables, una disposición moldeable, donde el corazón esté dispuesto a cambiar a la luz de la venida de Dios. Pero este corazón esté dispuesto a cambiar lo que Dios quiere cambiar en él, y no lo que él se ha predispuesto de antes a cambiar. Hablábamos de eso en la última reunión. Y vimos que lo que Dios busca cambiar en nosotros no tiene que ver tanto con los adornos de nuestra fe, sino con las motivaciones que nos llevan a vivir esa fe, y a cómo practicamos entonces esa fe en nuestro día a día. Bueno, ahora Zacarías continúa. Y lo que va a describirnos ahora, luego de mostrarnos lo que vimos en el capítulo 7, ahora Zacarías va a pasar a mostrarnos una sinopsis. Zacarías nos va a dar un adelanto de esta venida del rey. Eso es lo que tenemos en el pasaje que vamos a ver ahora. Es un adelanto de lo que va a ser y de lo que va a significar la venida del rey. Entonces, Zacarías capítulo 7, si ustedes recuerdan, tenía una connotación más bien negativa. Zacarías 8 ahora tiene una connotación muy, muy positiva. Zacarías capítulo 7 es más bien una advertencia producida por la amenaza de un castigo severo. Zacarías 8 son palabras de ánimo a la luz de una promesa extraordinaria. Esos son los cambios radicales que se producen acá. Ambos capítulos constituyen un llamado a la obediencia, pero lo que motiva esta obediencia es distinto. El capítulo 7 es un llamado a la obediencia a la luz de los castigos pasados que Dios ejecutó en Israel. El capítulo 8 de Zacarías también es un llamado a la obediencia, pero ya no es un llamado a la obediencia a la luz de los castigos pasados, sino de una esperanza futura. ¿Se fijan? Una connotación completamente distinta. Antes era negativa, ahora es una connotación positiva. Entonces, aquí lo que tenemos, lo que vamos a ver ahora, es un adelanto de lo que será la venida del rey. Lo que tenemos es una ilustración, lo que tenemos es una imagen del reino milenial. ¿Cómo vivimos a la luz de la venida del rey? Esa es la pregunta que está respondiendo Zacarías, y la respuesta que se nos va a dar ahora es: vivimos con gozo, anticipando esa venida. Vamos a ver entonces cuál es esta imagen que se nos muestra en Zacarías capítulo 8, y vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Zacarías capítulo 8, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén,
y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Hasta aquí la lectura por esta segunda parte de la reunión, y les pido que inclinemos nuestros rostros para pedirle al Señor que nos dirija y nos hable en estos minutos que tenemos por delante. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por poder leer este pequeño adelanto, esta sinopsis que tú nos entregas de el futuro que tú planeas y que es una certeza no solo para el Israel de ese tiempo justo que esperaba en ti, sino también para cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra nos dice que vivamos esperando la venida de tu Hijo, porque todo aquel que espera, todo aquel que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él también es puro. Gracias por poder disfrutar de tu palabra en esta tarde. Te rogamos que tu Espíritu haga realidad esta certeza que tú mismo indicas en tu palabra. Que esta esperanza, que hablar de esta esperanza en esta tarde traiga purificación a nuestros corazones, transformación, limpieza y, por supuesto, un mayor anhelo y un mayor deseo por la venida de tu Hijo y para estar siempre con el Señor. Quedamos en tus manos, bajo tu dirección, en el nombre de nuestro Salvador, el que viene, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La mayoría de nosotros ha guardado o ha marcado en el calendario alguna vez alguna fecha futura o algún evento importante que de repente uno busca anticipadamente disfrutar, ¿verdad? Uno se prepara, marca la fecha, pueden ser, no sé, las vacaciones, ya estamos a tiempo de que muchos empecemos a planificar qué vamos a hacer para las vacaciones, o quizás el estreno de tu película favorita, o la graduación de tu carrera, o un cumpleaños específico, o el aniversario de tu matrimonio, sea, lo que tú haces es marcar ahí en el calendario y empiezas a pensar en qué es lo que vas a hacer, qué vas a ponerte, qué vas a hacer a lo largo del día, cómo vas a planificar todas las cosas, quizá incluso anticipas lo bien que lo vas a pasar, con quién vas a conversar, qué temas a lo mejor interesantes anticipas con tocar, y todos conocemos esto, la mayoría de nosotros conoce esto, que hay un gozo, hay un deleite, no solamente en disfrutar ciertos eventos, sino que también hay un gozo en anticipar ese disfrute, incluso antes de disfrutarlo. Existe esa cualidad en nosotros como seres humanos donde la anticipación de cierto evento futuro lleva a cierto deleite, lleva a cierto disfrute, lleva a cierta actitud distinta en nosotros. Bueno, eso es justamente lo que está intentando despertar el profeta en este capítulo que acabamos de leer. Busca encender esa chispa de anticipar el pasar tiempo con aquellos que queremos, y en este caso con el que más amamos, con el que más queremos. Este es un llamado a guardar la fecha, a marcar en el calendario y anticiparnos para el banquete, para la fiesta de Dios.
Eso es lo que nos está diciendo Zacarías en este pasaje. ¿Cómo vivimos entonces a la luz de su venida? Recuerden, esa es la gran pregunta, esa es la gran tesis de este primer discurso de Zacarías. ¿Cómo vivimos a la luz de la venida del Rey? Y la respuesta aquí es con gozo, en esperanza, anticipando su reino. Si ustedes se fijan con atención en los versículos que acabamos de leer, se van a dar cuenta que hay un concepto clave que se repite varias veces en el pasaje, y este es el concepto de morar, la morada. En el versículo 3, por ejemplo, Dios dice, moraré en medio de Jerusalén. Luego en el versículo 4 vuelve a aparecer este mismo concepto, han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Y luego fíjense en el versículo 8, Dios dice, los traeré y habitarán, el vocablo ahí es shakán, el mismo vocablo que se traduce como morar en el versículo 3, en medio de Jerusalén. Entonces se repite una vez este concepto de morar. Hay un prospecto que Zacarías quiere comunicar y mostrarnos, el futuro tiene que ver con habitar, con morar juntos, no solamente juntos nosotros, no solamente juntos incluso los más frágiles de la sociedad, sino lo más importante, el rey morando junto con nosotros. Y esto entonces funciona como un impulso, o debería funcionar como un impulso para vivir de una manera distinta. Así que lo que quiero que podamos ver a continuación es justamente esta idea de el futuro como una morada donde Dios habita con su pueblo. Quiero que hablemos de las moradas milenarias o las moradas mileniales. Vamos a hablar, en primer lugar, en los versículos 1 al 3, de la morada del rey. Luego en los versículos 4 y 5 vamos a hablar de la morada del frágil. Y finalmente en los versículos 6 al 8 de la morada del pueblo. El futuro como una habitación, como una morada, y cómo esta descripción del futuro entonces nos da esperanzas a nosotros también en el presente. Ese es nuestro tema para los minutos que tenemos por delante. Vamos entonces, vamos al texto, vamos a los primeros 3 versículos. La morada del rey. El rey viene, el rey va a morar en medio de su pueblo, y esto se describe en los primeros 3 versículos de Zacarías capítulo 8. ¿Cómo parte el versículo 1? Es curioso cómo parte el versículo 1, ¿verdad? Aquí vemos esta expresión extraña que hace referencia al celo, a la ira de Dios. Y ustedes leen el versículo 1 y entonces recuerdan cómo terminó el capítulo 7. Esta referencia a una tierra que termina desolada, cómo Dios decidió no escuchar al pueblo, y esto se traduce en el pueblo siendo castigado. Y entonces uno mira luego el capítulo 8, donde se nos habla de este futuro glorioso, de promesas, de restauración, y uno dice, pareciera que el versículo 1 tuviera más relación con lo que leímos la semana de la última reunión, que con lo que estamos leyendo ahora. Da esa impresión, ¿verdad? Pero entonces empezamos a recordar y nos damos cuenta que no es primera vez en Zacarías que aparece esta expresión de la ira o del celo de Dios por su pueblo, por Sión. Resulta que Zacarías ya ha utilizado esta misma expresión antes. La vimos expresada justamente en una de sus visiones, en la primera de sus visiones. Y ahí lo que veíamos en esa oportunidad es que este concepto de celo o de ira, lejos de ser un concepto punitivo o de castigo, tenía más bien que ver con un fervor, con un compromiso fervoroso de parte del corazón de Dios hacia su pueblo. Lo que buscaba comunicar esta expresión es que Dios no se siente indiferente ante lo que le pasa a su pueblo. Dios no tiene una actitud tibia o pusilánime ante lo que está sufriendo o actuando o haciendo su pueblo. Dios no mira y luego sigue haciendo sus cosas como si nada. No, el corazón de Dios se mueve. El corazón de Dios
siente profundamente y está hirviendo en un fervor profundo cuando se trata de su pueblo. Me gusta cómo traduce este versículo 1 la NTV. Fíjense cómo lo traduce la NTV. Dice, mi amor por el monte Sión es intenso y ferviente. Mi amor por el monte Sión es intenso y ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. Y entonces empezamos a darle vuelta a esto y nos damos cuenta que increíble que esto se encuentre justo después de lo que se nos describió en el capítulo 7. Que a pesar de todo lo que pasó, de este pueblo que le saca el hombro a las ordenanzas de Dios, que se tapa los oídos, que pone su corazón como diamante, Dios aún así tenga un corazón como el que muestra acá, por un pueblo como este, que no es muy distinto, si somos honestos, a nosotros también, ¿verdad? Bueno, ese es el corazón de Dios. Es como el corazón de un padre que se le aprieta su corazón buscando rectificar a sus hijos rebeldes. Y los tiene que castigar, por supuesto. Pero hay esta sensación tan contradictoria y extraña en un padre que disciplina a su hijo y a la vez se duele en esa disciplina porque lo que busca es el bien de sus hijos. Ese es el corazón que se está describiendo en este versículo 1. Bueno, acá Zacarías va a desarrollar ese hervor emocional y nos va a mostrar que esto no es solo un sentimiento por parte de Dios, sino que tiene consecuencias, tiene propósitos, y esos propósitos se expresan en el versículo 3. Fíjense lo que nos muestra el versículo 3. En el versículo 3, si ustedes se fijan, hay un cambio de nombre. Hay una ciudad que se cambia su nombre, hay un monte cuyo nombre es cambiado. Y esto es importante porque el nombre en el mundo hebreo, en el mundo del Antiguo Testamento, era sinónimo del mismo carácter o la misma identidad de una persona. Por lo tanto, un cambio de nombre no era simplemente que te llamabas de una manera y al minuto siguiente te llamabas de otra. No, tenía que ver con una transformación del carácter de una persona. Y esto se ve muchas veces, ¿no es cierto? Con Abraham, con Sara, con Jacob. Tiene que ver con la transformación del carácter de una persona. Y entonces aquí tenemos una ciudad cuyo nombre es cambiado y ahora es llamada la ciudad de la verdad. O quizás más exactamente podríamos llamarla la ciudad de fidelidad. El vocablo hebreo aguanta los dos aspectos. La versión Dios habla hoy, de hecho, traduce esta expresión como ciudad fiel. ¿Y por qué creo que esa es una mejor expresión? Porque si ustedes lo piensan, esto es la completa reversión de lo que era esta ciudad previamente. Una ciudad infiel, una ciudad adúltera, una ciudad que se entregó a la prostitución, como lo describe gráficamente Ezequiel, Jeremías y también las visiones anteriores de Zacarías. Eso es revertido. Ya no estamos hablando de una ciudad que es como una esposa infiel. Estamos hablando de una ciudad cuyo carácter es transformado y ahora la ciudad completa, su propia personalidad es tan distinta que merece el nombre de ciudad fiel, ciudad de la verdad. Y no solo eso, sino que también el monte llamado monte de santidad. Y esto probablemente es consecuencia de lo anterior, porque la fidelidad te lleva a justamente la santidad. Y eso que, ¿no es cierto?, buscamos tanto en esta vida, que nos frustramos porque parece que nunca lo podremos alcanzar, que nos falta tanto esta noción de la presencia de Dios, que nos olvidamos tan fácilmente de Él, que nos descarriamos producto de lo mismo tan rápido y que somos capaces muchas veces de hacer ciertas cosas y al minuto siguiente nos damos cuenta, Dios está aquí, como decía Jacob, y yo no lo sabía. Y si lo hubiera tenido presente, quizás un minuto atrás esto no hubiera pasado. Y nos frustra una y otra vez a lo largo de nuestras vidas. Eso, Dios dice, en algún día va a ser transformado, va a ser cambiado. Eso es lo que Dios promete, cuando Dios habite en medio de su pueblo. Ahora, fíjense en lo siguiente, en el versículo 3. Fíjense que por un lado
se nos habla de Jerusalén y de Sión siendo restaurados. Esto es algo que ya había comenzado en ese tiempo, y ahora Dios está, dice, haciendo morada allí. Y uno se pregunta, ¿cuándo se habrá cumplido esto, no es cierto? Y uno podría decir, a lo mejor fue, pucha, después de que se reedificó el templo, puede ser que ahí se haya cumplido esta profecía, pero es muy difícil porque no tenemos ni una indicación ni bíblica, ni tampoco extra bíblica, de que haya pasado lo que pasó con el tabernáculo, con el templo de Salomón, por ejemplo, que la gloria de Dios hubiera descendido sobre este templo que se reedificó acá. No tenemos ni una instancia de eso. Y uno podría quizás decir, ya, pero a lo mejor esto se cumplió entonces cuando vino Cristo, ¿no es cierto? No vino la nube, pero Cristo es la imagen de la gloria de Dios, y Cristo habitando entonces en medio de su pueblo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y a lo mejor ahí se cumple esto de que Dios mora en medio de su pueblo. Y quizás podríamos pensar que eso es así, pero por otro lado, las referencias son tan terrenales a Sión, a Jerusalén, siendo transformadas como ciudad completa, como algo terrenal. Estamos hablando de un monte terrenal, de una ciudad terrenal, y Dios habitando terrenalmente allí. No puede ser la época actual, ¿verdad? Entonces tenemos esta especie de contradicción de algo que pareciera cumplirse previamente, pero que tampoco no puede cumplirse previamente. Me explico, no puede tratarse de la época actual por la segunda mitad del pasaje. Todavía no se da esa transformación terrenal de Jerusalén y de Sión. Pero por otro lado tampoco puede ser el futuro del estado eterno por la primera mitad del pasaje. ¿Por qué no? Porque va a ser la Sión actual, porque va a ser la Jerusalén. No está hablando de algo distinto, está hablando de lo que justamente estaban reconstruyendo estas personas. Entonces tenemos esta tensión que nos habla, por un lado, de una imagen que pareciera tratarse de los cielos nuevos y de la tierra nueva, pero por otro lado también pareciera tratarse de este cielo y de esta tierra. Entonces, ¿cuál es la solución? Y la respuesta, por lo tanto, quizás que tendríamos que sacar, es que se tiene que tratar de algo intermedio, de algo que está entre medio de este cielo nuevo y tierra nueva y de esta época actual, que no corresponde exactamente a ninguna de las dos. Y por el resto de las escrituras, lo que concluimos es que tiene que tratarse del reino milenial. Cristo viniendo y morando terrenalmente en medio de su pueblo, pero no en un nuevo cielo y una nueva tierra, sino en la tierra y el cielo actual, el rey morando en esta tierra tal como la conocemos y reinando por 1000 años. Esa es la imagen, por eso les decía, este es un adelanto del reino milenario, del reino milenial de Dios. Ahora, ¿dónde está nuestra esperanza acá? Porque eso es lo que dijimos que íbamos a ver, ¿verdad? Cómo esto despierta nuestra esperanza. Yo creo que la esperanza acá la encontramos, chiquillos, en esta pasión de Dios que transforma. Si ustedes se fijan, eso es lo que nos dice los primeros 3 versículos. Versículos 1 y 2, Dios siente una pasión fervorosa por su pueblo. Versículo 3, esa pasión transforma. Y esa pasión que transforma es precisamente lo que lleva a que nuestros corazones cobren esperanza al mirar esta visión del futuro. Hermano, hermana, Dios no va a descansar hasta cumplir el propósito que tiene pensado para ti y para mí, que es conformarnos a la imagen de su Hijo, y Él lo va a lograr. La frustración que experimentamos día a día es transitoria. El sufrimiento que a lo mejor tengamos que ser sometidos para ser transformados es transitorio. Muchas veces indiferencia de nuestro corazón que nos duele es transitoria, porque va a llegar el día donde Dios va a lograr sus propósitos con nosotros, y lo va a hacer. Siempre cuando pienso en esto, me viene a la memoria la imagen que planteaba C.S. Lewis en su libro, creo que era Los Cuatro Amores, donde él mencionaba a este pintor y decía, imagínate un pintor que su hijo le pide un dibujo rápido para poder
disfrutarlo por un momento. Probablemente este pintor no va a tomar mucho tiempo en hacer ese dibujo, un par de segundos quizá, y se lo va a pasar a su hijo. No va a tomar tanto cuidado, si queda un poco imperfecto, se trata de una simple caricatura, no va a tomar mucho tiempo en hacerlo, ni se va a preocupar mucho por él también. Probablemente ese papel no va a tener grandes borrones, probablemente ese papel no va a sentir el rigor de un lápiz que pasa y repasa. Va a ser un dibujo bastante simple, luego va a ser entregado a ese hijo. Pero es muy distinto si estamos hablando de la obra maestra de ese pintor. Esa pobre obra maestra, que va a sufrir esa obra, ¿verdad? Una y otra vez, siendo retocada, cambiada, eliminando contornos, agregando otros, colocando y quitando colores. Finalmente esa obra tiene que quedar perfecta. Y no te esperes que el maestro vaya a rendirse antes de terminar esa que es su obra maestra. Probablemente, decía C.S. Lewis, si tú pudieras darle voz a esa obra maestra, probablemente la pintura misma diría o rogaría que se la dejara tranquila, que lo dejara hasta ahí nomás, que no quiero sufrir más cambios. Pero el maestro no se va a rendir y él va a seguir dibujando hasta dejarla a la perfección. Hermano, hermana, tú no eres una caricatura de Dios. Tú eres su obra maestra. Y Dios no va a descansar hasta completar lo que Él tiene pensado para ti. Y si eso significa fatiga, si eso significa frustración, si eso significa lo que sea que está pasando en tu vida, ten fe porque Él va a seguir adelante. Y ten esperanza porque eso va a terminar lográndose de manera perfecta, de manera preciosa. Dios no se va a cansar hasta tener un resultado final en tu vida puro, sin mancha, como Él lo pretende para presentarte delante de su propio Hijo. El saber que Dios va a completar eso, el saber que Dios está profundamente comprometido y va a cumplir con ese propósito en el futuro, debiera darnos esperanza en medio de las frustraciones del presente. Y ese es el primer mensaje de Zacarías, la morada del rey, porque el rey viene, Él entonces va a completar su propósito en nosotros. Entonces, el rey y su morada, Dios gobernando en esta tierra. La pregunta quizás que nos tendríamos que hacer, ¿cómo va a ser esa morada? ¿Cómo va a ser ese reino? ¿Cómo va a ser ese gobierno? ¿Dictatorial? ¿Opresivo? ¿Un gobierno con el rigor religioso que muchas veces se nos intenta transmitir por la cultura popular? ¿Qué terrible sería una dictadura religiosa? ¿De eso estamos hablando? ¿Sufrimiento? Vamos a ver, vamos a los versículos 4 y 5. Pasamos ahora de la morada del rey a hablar de la morada, yo le puse del frágil. Fíjense lo que nos dicen los versículos 4 y 5. Luego de mostrarnos que Dios va a estar ahí, Zacarías ahora pasa a mostrarnos algo de lo que va a ser el ambiente de este reino donde Dios estará presente. Y para esto, fíjense, para que Zacarías nos diga qué calidad de reino va a ser Zacarías no se fija en las cosas que nosotros muchas veces tendemos a fijarnos para hablar de la calidad de algún gobierno o de la calidad de algún estado o nación. Zacarías no mide a la cultura, a la ciudad ahí, en términos de la grandeza de su economía o de la grandeza de sus riquezas, de su desarrollo, del índice de pobreza que exista. No lo mide de esa manera, ¿no es cierto? Tampoco mide la grandeza de la ciudad en cuanto a las libertades que se tengan para dar rienda suelta a nuestros propios deseos pecaminosos bajo el amparo del Estado. No es la medida de grandeza que Zacarías utiliza. Zacarías mide la grandeza de este reino por el efecto, curiosamente, que este reinado tiene en dos grupos altamente ignorados: los ancianos y los niños. Nosotros tendemos a medir la grandeza de una ciudad bajo el efecto que tenga en los grupos que abarcan la mayoría de edad por lo general.
¿verdad? Miramos cómo el Estado beneficia al trabajador o a la clase media o a la, en este caso, si empezamos en algo más progre, las minorías sexuales o qué sé yo, los derechos de un grupo o de otro, pero se ignora normalmente a dos grupos siempre, los ancianos y los niños. Y eso es justamente lo que muestra Zacarías en los versículos 4 y 5. El cambio, el hecho de que el rey venga a morar en medio de su pueblo, lleva a un lugar donde los ancianos en el versículo 4 y los niños en el versículo 5, es decir, los extremos más vulnerables de la sociedad, disfrutan con tranquilidad, disfrutan con total seguridad. Son los extremos menos productivos de la vida en medio de una ciudad, los que justamente son cuidados y son honrados como deben ser. ¿Por qué justamente estos dos grupos y no otros? Porque justamente estos eran los dos grupos que más sufrían en los tiempos crueles de guerra en los que se vivían en aquellos tiempos. Eran los primeros en morir en las ciudades que estaban siendo sitiadas. El anciano de hambre, el niño también, incluso en extremos más crudos, como se relata en las mismas escrituras, bebés siendo cocinados por sus propias madres para no morir de hambre. Eso era lo que se vivía con crueldad dentro de un estado sitiado. Eran los dos grupos que primeramente terminaban siendo exterminados, forzados a trabajar, forzados a hacer lo que ya no deberían estar haciendo y lo que no corresponde a su edad. Esa era la vida en ese tiempo y no nos extrañemos tanto, porque también sigue siendo lo actual, ¿verdad? ¿Cuántos niños mueren sin siquiera haber nacido actualmente? Y mucha grandeza de Estado se mide a la luz de eso, de las libertades, para poder sacrificar niños a la luz de nuestro desarrollo como adultos dueños de nuestro cuerpo. ¿Cuántos ancianos son dejados en lugares, en condiciones paupérrimas, en aras de nuestro desarrollo y de nuestra libertad de poder desarrollarnos como seres humanos? No, el mundo no ha cambiado, sigue siendo igual, y la grandeza la medimos por esos niveles en vez de la manera en la que se mide acá, los niños y los ancianos. Por un lado hay ancianos. Las guerras, en otras palabras, no han cortado con la vida a corta edad, y estos ancianos son capaces de llegar a edades tardías, llegan a necesitar bordón, dice aquí. Bordón es una palabra antigua que significa bastón, ¿ya? Entonces aquí se necesita que usen bastón por lo avanzado de su edad. Y por otro lado hay niños que pueden jugar en las plazas, donde no hay pervertidos que los vayan a secuestrar, donde no hay traficantes de drogas que les vayan a ofrecer cosas que no convienen, donde no hay padres golpeadores que abusen de ellos, donde no hay madres indiferentes que los dejen de nutrición, donde ni siquiera entre ellos hay algún matón que pueda apropiarse del otro. Ese es el estado del cual se está hablando en este pasaje. Es el grado de transformación que produce la venida del rey. Y entonces ahora podemos entender por qué la venida del rey y la morada del rey se puede transformar también en la morada del frágil. Y volvemos a la pregunta: ¿de qué momento estamos hablando acá? ¿De qué tiempo estamos hablando acá? Por un lado, ya hemos visto que esto se construye desde un punto en el que Dios está morando en medio de un pueblo transformado, de una ciudad transformada, de un monte transformado, así que no puede tratarse del tiempo presente, ¿verdad? Actualmente no tenemos una ciudad-estado completamente transformado, nacida de nuevo. No es lo que disfrutamos en la actualidad, por mucho que nos guste el ambiente dentro de una iglesia local. Es algo mucho, mucho más pequeño. No puede tratarse del tiempo presente. Pero por otro lado, fíjense que se trata de un tiempo que aún está sujeto a los efectos limitantes de la edad. Los ancianos llegan a muy viejos, pero siguen envejeciendo. Necesitan un bastón para moverse. Hay limitaciones en la edad de estas personas para poder desplazarse. Por lo tanto, tampoco puede tratarse del estado eterno. Lo que nos deja de nuevo en un punto intermedio. No puede ser el tiempo actual, tampoco puede ser el estado eterno, y entonces quedamos en un estado compatible
con lo que conocemos como el reino milenial. Dios reinando en la persona de Cristo por 1000 años en esta tierra, antes de que esta tierra sea transformada completamente en cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la imagen que se nos está entregando en estos versículos. ¿Cómo es alimentada nuestra esperanza? A la luz de esta visión del futuro que vemos en los versículos 4 y 5. Quizás aquí es donde el mensaje se vuelve bastante contingente. Piense que estamos en tiempos donde hay un gran descontento con ciertas ideologías políticas dentro de nuestro país, y al mismo tiempo hay ciertas esperanzas que se tienden a colocar en ciertos movimientos también políticos o de población, pensando que estos movimientos van a hacer de nuestro país un país mejor, un país más digno, un país más libre, un país más donde haya más igualdad, etcétera, etcétera. Y otros vienen de vuelta de esa idea y saben que no funcionan. Y entonces hay esta especie, por un lado, de pesimismo por cierto sistema, y por otro lado, de esperanzas por otro, y otros más que dicen, tampoco funciona. Y así estamos. Y entonces están todas las esperanzas puestas en un lado, y hay por otro lado decepciones por otro. Y por supuesto, hay mejores y peores opciones en cuanto a las ideologías políticas que pueden existir, y es nuestra responsabilidad como creyentes participar con por supuesto, mucha responsabilidad y elegir con una cosmovisión bíblica la opción que por supuesto creamos delante del Señor, que es la más quizás beneficiosa para el lugar en el que estamos, pero lo que tenemos que tener presente a la luz de lo que acabamos de ver acá es que la utopía verdadera y original no se va a dar ahora, ni se va a dar a través de un gobierno humano caído. La utopía verdadera tiene un nombre y se llama Cristo. La utopía verdadera tiene un momento y es cuando Cristo reine. Y es ahí donde tenemos que colocar nuestras esperanzas. Ese es el único ambiente de seguridad y de felicidad definitiva para el frágil, y es real. No, la verdadera dignidad no la da cuando gobierna el pueblo. La verdadera dignidad no la da cuando gobierna cierto grupo de gente tecnócrata y capacitada. La verdadera dignidad se produce y se va a producir, y es una certeza, cuando Cristo venga y reine y gobierne en medio de esta tierra. Y eso es lo que esperamos. Y eso es lo que nos debiera dar esperanzas. Eso es lo que debería quitar muchas veces el pesimismo que existe al ver que nada funciona. Eso es lo que debiera quitar las falsas esperanzas en ciertos sistemas pensando que van a ser más justos y mejores. Nuestra esperanza tiene que existir. Por supuesto que sí, pero tiene que estar bien colocada y tiene que estar puesta en Cristo y en su gobierno. Y esperando esto, vivir con responsabilidad del presente, teniendo totalmente presente, valga la redundancia, que en el futuro va a haber un tiempo mucho mejor, cuando Cristo gobierne y reine en medio de su pueblo. Eso debería darnos nuestra esperanza para el tiempo presente también. Ahí realmente la morada del rey va a ser la morada del frágil. Vamos a nuestro último punto, versículos 6 y 8. Hablamos de la morada del rey, hablamos de la morada del frágil, y vamos a hablar de la morada del pueblo. Fíjense en el versículo 6, en esta palabra que aparece acá, la palabra maravilloso, ¿cierto? Se utiliza esta palabra 2 veces en el pasaje. Y a nosotros la palabra maravilloso nos suena como algo grandioso, increíble, grande, pero el sentido de este vocablo hebreo es más bien de algo que es difícil, o de algo que es imposible. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis 18, 14, lo tengo anotado acá, cuando Dios dice que Sara tendría un hijo, porque, dice el ángel, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Palá, es la misma palabra que se utiliza acá como maravilloso. Esa es la idea, algo difícil o imposible. Es la misma palabra que se utiliza también en Jeremías 32, cuando dice, hay algo que sea, Dios dice, hay algo que sea
difícil, se utiliza aquí la misma palabra, difícil para mí. Por lo tanto, la idea acá en el versículo 6 es que hay un grupo de gente que acaba de escuchar lo anterior, lo que acaba de decir Zacarías, y le parece demasiado difícil que pase. Pero Dios responde, no, para mí no es difícil. No es difícil para mí. El Dios que fue capaz de crear vida desde un útero muerto, casi literalmente como el de Sara, es un Dios que puede hacer cualquier cosa. Y eso, si a ustedes les parece difícil, no es difícil para mí. Y entonces, la morada del rey puede transformarse por el poder del rey también en la morada del pueblo. Y Dios empieza a describir cómo va a juntar a su pueblo disperso y los va a hacer morar en Jerusalén. Y entonces esta dispersión a los cuatro vientos que aparecía al final del capítulo 7, ahora tiene una reversión en el capítulo 8, y Dios vuelve a juntar a su pueblo, y entonces la morada del rey, que también es la morada del frágil, se transforma en la morada del pueblo. Y la pregunta que terminamos haciéndonos es, bueno, el pueblo va a volver, pero ¿cómo este pueblo puede volver y aún así cumplirse los versículos 4 y 5? ¿Cómo este pueblo rebelde que tapa sus oídos, que tiene un corazón como diamante, cómo ese pueblo va a volver ahora y no va a ser parte de aquellos que amenazan a los frágiles? Este es el pueblo que condenaba a la viuda y extorsionaba al huérfano y al extranjero. ¿Cómo esa gente va a poder volver ahora? Y la ciudad seguir siendo una ciudad segura para el frágil. ¿Cómo? La respuesta está al final del versículo 8. Me serán por pueblo, dice Dios, y yo les seré por Dios. Y esta frase, que a veces no suena tan redundante, ¿verdad? Ellos me serán por pueblo, yo les seré por Dios. Al oído de cualquier hebreo que escuchaba a Zacarías en ese momento, inmediatamente le recordaría cierta profecía que ellos mismos habían escuchado antes del exilio, incluso en boca de otro profeta llamado Jeremías. Jeremías profetizó tiempo antes y habló de un nuevo tiempo, de un tiempo donde Dios vendría y establecería un nuevo pacto, donde ese corazón de diamante sería transformado en un corazón de carne, donde la ley sería escrita en el mismo corazón para que el pueblo pudiera obedecer de corazón. Y entonces termina diciendo este nuevo pacto: ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Las mismas palabras que están al final del versículo 8. Nuevo pacto, Dios cambiando los corazones. Esa es la razón por la cual el pueblo puede habitar junto con Dios y no ser una amenaza para el frágil, y entonces todos habitar juntos en el reino glorioso de Cristo. ¿Cuándo será esto? Esa es la pregunta. ¿Cuándo será esto? Bueno, lo vimos hace un tiempo atrás. Pablo en Romanos capítulo 11 nos aclara que va a haber un momento futuro, después de estos 7 años de tribulación, donde el pueblo de Israel verá a Cristo viniendo en gloria, y entonces mirarán al que traspasaron, lo veremos más adelante en Zacarías mismo, y entonces al verle, el Espíritu Santo hará una obra en el corazón de este pueblo que estará vivo en ese momento, y el pueblo como pueblo va a ser transformado masivamente y van a volverse a Cristo. Y entonces, dice Pablo, todo Israel será salvo y ese pueblo ingresará, recogido de todos los pueblos de la tierra, ingresará a este reino de 1000 años donde Cristo va a gobernar, y entonces se va a cumplir para ellos este nuevo pacto. Nuevamente, esto mira hacia ese futuro, ¿verdad? El nuevo pacto para Israel como pueblo y como nación es algo reservado para el futuro. Para el momento en el que este pueblo entre en estos 1000 años donde Cristo va a gobernar como el Rey, como el Mesías prometido sobre esta tierra. Nuevamente, ¿cómo alimenta esto nuestras esperanzas en el presente? Y aquí es donde viene algo extraordinario. Porque resulta, chiquillos, resulta que ustedes y yo
sin siquiera ser del pueblo de Israel, miren esto, no solamente esperamos por el cumplimiento del nuevo pacto en nuestras propias vidas, sino que experimentamos ese nuevo pacto también en nuestras vidas. Israel espera por el nuevo pacto como nación. Tú y yo no solamente lo esperamos, porque también hay aspectos del nuevo pacto que están pendientes para nosotros, pero no solo lo esperamos, sino que también lo disfrutamos en la actualidad. El nuevo pacto es algo que podemos disfrutar actualmente como creyentes. Y aquí se produce algo increíble. Fíjense que la obra de Cristo en la cruz es extraordinaria. Es algo que es tremendo. Lo que Cristo hace en la cruz es tomar el final escatológico, el tiempo final de todas las cosas, y traerlo al presente para nosotros disfrutarlo. Eso es lo que pasó en la cruz. Cuando Cristo está muriendo en la cruz, cuando Cristo está crucificado en la cruz, lo que está pasando es que este juicio final, que estaba reservado en el futuro para todos nosotros, Cristo lo toma de ese futuro y lo lleva y lo absorbe en el tiempo pasado, 2000 años atrás, en su propio cuerpo, para que nosotros no tengamos que sufrirlo. Es fuera de serie. Es el futuro siendo traído a la cruz, gravitando hacia la cruz y siendo pagado en el cuerpo de Cristo para que nosotros no tengamos que sufrir en el futuro. Pero por así decirlo, la obra de Cristo no solamente arrastra el juicio final hacia la cruz, sino que también arrastra la bendición final y la trae ahora al presente. Por eso, que en la última cena, cuando el Señor toma esta copa, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ese nuevo pacto que está reservado para el día final, para el juicio final, para la recompensa final, cuando Israel reconozca a Cristo como su Salvador y entre en este reino final, ese nuevo pacto futuro, Cristo lo toma, lo arrastra, lo trae al presente y lo ofrece a su pueblo. Y tú y yo, hermanos, somos capaces de disfrutar de ese nuevo pacto, que es algo futuro, ahora acá en el presente. Y esto es lo tremendo, porque aquí tenemos una esperanza que no solamente es algo que pensemos que es para el futuro, sino que además tenemos un anticipo presente de lo que es este disfrute. Eso es lo tremendo del nuevo pacto. Tú y yo, hermanos, hemos sido ya transformados. Tu corazón y mi corazón ya no es un corazón de piedra, ha sido transformado en un corazón de carne, un corazón que puede ser moldeado, un corazón que está contrito y humillado, un corazón, como vimos la reunión pasada, que puede estar dispuesto a cambiar lo que Dios busca que cambie, que puede ser transformado y que puede vivir de una manera distinta y que puede transformarse cuando tú te congregas como iglesia en un adelanto del futuro, en el presente, viviendo ese nuevo pacto futuro, ahora ya, siendo de testimonio para la gente que está a tu alrededor y siendo un puesto de avance para el reino de Dios, llamando a personas a juntarse y a sumarse a este reino. Esa es la misión que Dios nos da. Y entonces, cuando tenemos esta esperanza, podemos vivir de una manera victoriosa, porque sabemos que la victoria en el futuro está asegurada. Hay esperanza. ¿Cómo vivimos entonces a la luz de su venida? Ya concluyendo, la respuesta es con gozo, anticipando su reino. Hay esperanza para nuestra vida, por un lado. Vamos a ser transformados a su imagen. De eso no hay duda. Lo vimos en el primer punto. Pero no solo eso, hay esperanza también para el mundo a nuestro alrededor. La verdadera utopía va a llegar de su mano. Y finalmente también hay esperanza para su pueblo. Como iglesia vamos a disfrutar de su totalidad, de este banquete a manos de Dios, donde cada día será mejor que el anterior, donde vamos a poder disfrutar en su totalidad de esta bendición de disfrutar del nuevo pacto. Anticípalo, hermano. Todo el que tiene, como dice el apóstol Juan, esta esperanza se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener una anticipación de lo que será tu reino, el reino glorioso, brillante,
perfecto de tu Hijo, ahora en el presente. Dentro de la frustración por nuestra propia falta de avances, dentro de la frustración que vemos en un mundo que quizás decae cada vez más, dentro de la frustración que muchas veces sentimos por el pueblo de Dios muchas veces que decae, no necesitamos caer en un pozo de frustración cuando vemos el futuro al que tú nos apuntas. Al final, Dios vence. Al final, Dios triunfa. Al final, todos los corazones indiferentes vibrarán de amor al ver a tu Hijo. Al final, nuestra propia vida impura será purificada cuando veamos al Señor. Pero ahora en el presente también podemos ser purificados. Ahora en el presente también nuestro corazón puede ser encendido en amor. Y te rogamos que esas chispas se enciendan en nuestro corazón a la luz de tu palabra. Guíanos a vivir vidas de mayor celo por servirte, por disfrutarte, por amarte. Quedamos en tus manos agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.